Bueno, pues nada, Jerónides, estamos aquí. ¿El nombre? Jerónides Lozano Rodríguez es un nombre de origen griego. De origen griego. El hijo de Hierón. Todos los nombres que terminan en ides son hijos de Leónides, el hijo de León, y así. Ya te veían en el nacimiento que te iban a tirar las lenguas clásicas, profesor, ¿no? de latín y griego. Ibas a ser profesor. Te marcó el nombre ya desde el principio, ¿no? ¿Para dónde naciste? ¿Para allá, para Valmadrigal? Nací en Castrovega de Valmadrigal, pero he vivido siempre en Matallana de Valmadrigal. Mi padre era de Matallana, era albañil y carpintero, porque igual hacía las casas, todo, ventanas, todo, muebles. Y bueno, pues nada, como viví siempre en Matallana, pues mi madre nació, antes nacía en casa de la abuela, de Castrovega, y yo nací allí. ¿Y fuiste estudiando primero magisterio y después...? Sí, primero hice magisterio, bueno, estuve en el seminario. Y luego, aquí en León, en León, sí. Y luego pues hice magisterio enseguida. Y luego después trabajando hice filosofía y letras. Hice los dos comunes en Oviedo, de libre, luego fui a Madrid, a la Complutense y tal, y hice los otros 3 cursos de los 5 que son en Madrid, en la Complutense. Y claro, y tenía que estar en la escuela, pues no me daban la licencia esa que te daban en el sueldo y tal. Y ahora estoy pensando que es que yo lo solicitaba mal, porque me den la licencia A, B o C, y la A te daban el sueldo. Y yo como ponía la 3, claro, me daban siempre la última. Que no te daban nada, no te daban solo nada. Que te corrían los servicios. Entonces lo tuve que hacer con bastante dificultad, pero bueno, yo llevaba muy buena formación prácticamente, y luego después... buen estudiante. Y luego, además. sí, y luego después preparé las oposiciones con un tal García Calvo, no sé si Agustín os sonará. García Calvo. Agustín, que era de Zamora. De Zamora, sí. Era un sabio, era un sabio que está por encima de, bueno, eso va a pasar a la historia. También ha publicado mucho, ha publicado también poesía. Yo le vi varias veces aquí en León. Sí, era un genio, sabía latín y griego, y hablaba igual que... Bueno, era un caso... Y escribía de todo, escribía de todo, sí, poesía, ensayo, novela, teatro... Escribía en el periódico también, a su manera y tal, claro. Era un hombre muy original. Y yo fui a clase con él un año entero para sacar las oposiciones de agregado. Luego ya pues estuve primero en Millena, 2 años, y allí fui a Zaragoza, 5 años, y entonces hice la cátedra. Y ya que me vine de catedrático, primero un año en Madrid en expectativa que me dieran la plaza, y luego me la dieron en San Sebastián. Y estuve allí 2 años. ¿Y anduviste por París también? Y luego al final pues me dieron la plaza en París, y estuve 6 años en París. Y allí ya me jubilé, a los 61 años. En París, claro, en el Liceo Español. El Liceo, sí, sí. ¿Y cuándo volviste para aquí, para León? Pues luego después, como yo tenía el piso en Pozuelo y allí tenía a todos los amigos y toda la vida en Pozuelo del Alarcón, en Madrid, porque yo estuve luego principalmente en Madrid, ¿no? En varios institutos. Estuve en Orcasitas, estuve luego en Aluche, que fue donde... Y había estado 1 año también, y 3 años en Vallecas, y luego ya pues... finalmente en Pozuelo de Alarcón. Allí tenía el piso y tal, y entonces ya me quedé a vivir allí hasta que me ocurrió esto de Riñón, y ya pues tuve que ir aquí a León, porque yo soy soltero. Aquí vive mi hermana, que es la que se ha cuidado siempre de mí, ¿no? Y aquí andamos, escribiendo. Bueno, hasta ahora sí, pero lo que me cuesta mucho ya, sobre todo, el pasar las cosas a limpio. Por estar sentado, como estuve operado de la próstata, es malo, y me cuesta más pasarlo a limpio casi que hacerlo, porque hacerlo en un momento de inspiración, una tarde tal, haces un poema. Que eres un poeta clásico, de soneto. Sí, bueno, sí, yo desde luego soy al estilo, como yo digo, a pie de calle y tal, con lenguaje sencillo, que gusta a la gente sencilla, les gustan un poema, y bueno. Y ahora tengo un himno que no lo he
no lo hemos estrenado todavía, el último himno. ¿El de León? No, de Santa Cristina de Valmadrigal, que es el Ayuntamiento de Matallana. De Matallana. Entonces lo tengo ya grabado y ya lo tienen ellos y lo quieren estrenar. Quieren que vaya yo también ese día, el día de Nuestra Señora, de agosto, que es el 15. Ese os lo puedo, pero si no lo tenéis lo puedo mandar. Bueno, luego quedamos o vamos el 15 de agosto al estreno, que allí tenemos una antigua compañera y vamos, para ir de fiesta siempre es buen día. Bueno, estupendo, hombre, pues... Porque antes hiciste un himno a León también. Sí, tengo hecho uno a León y tengo uno, el primero que hice fue a Matallana Valmadrigal. Yo creo que es el mejor, porque no sé, como he vivido siempre ahí, lo conozco más y tiene mucho que contar a Matallana. Luego el de Castorega, como es donde nací, iba mucho allí, también lo viví mucho y ese también está muy, muy bonito, me quedó muy redondo. Luego tengo otro de Enrique, claro, ahí ya lo he vivido menos. Ahí ya tocas un poco más de oído. Ahí. Y luego el de Santa Cristina, pues bueno, ya lo veréis. En fin, lo tengo grabado, si queréis que os lo ponga, yo no sé. Pues luego ya miramos. Si el de León es un... El de León, bueno, el de León, ese sale en YouTube, sí. Sale en YouTube y el de Matallana, me parece que salen los dos. ¿No? Y este libro que te he regalado, como lo presenté al concurso de Monteleón, pues ahí no podía haber nada que ya estuviera publicado. Entonces tuve que quitar esos dos himnos. Y a cambio hice un poema más a la Catedral de León, aparte de ese primero, el soneto, otro que hice así, corriendo a la Catedral de León, que ahí no aparece. Himnos elogios, sí, el de la Catedral sí, que lo vimos antes. Pero hay dos entonces, no tiene que haber dos. Bueno, ya lo miramos después. A ver, es que no sé si está o no está, el otro. Sí, a la Catedral. Sí, ya, pero es que este otro que hice así más, y tendría que haber cambiado alguna cosa. Pero ahora que ya está publicado ya no lo cambiamos. Himno a León, unos soldados romanos. Pues ese de León no está aquí, ¿no? Sí, es que ese se lo di aparte. Claro. Lo tengo ahí, ¿eh? Nada, ya lo vemos después. Tienes una parte de himnos, otra de elogios. No, pero ese, si quieres que te dé una copia de la catedral... Luego lo vemos, lo vemos. Vale. En lo de elogios estos que son amigos tuyos. Sí, gente conocida, gente, profesores generalmente. Preferino. Y las mujeres de los profesores, y así, algún amigo. Ahí. Sí. Y amoríos tienes al final. Amoríos, claro, amoríos. Sí. Una de Villastrigo. ¿Te acuerdas de ella? Ahí. Aquí. No, o no lo podemos descubrir eso. No, sí, ahí está. Bueno, ya está escrito. No, primero en elogios también aparecen a amigas y tal, pero esto lo considero ya amoríos, porque fueron más bien amoríos, ¿no? Más bien amoríos. Entonces por eso diferencio elogios de amoríos. Claro, por eso cuando pusiste ahí unos carteles que querías encontrar a una chica... ¿Y cómo se te sí, Yo tengo contactos en todos los lados. Es que claro, era una cría, cuando yo estuve en León, que di clase en la Academia Minerva, ¿sabes? No sé si la conociste. Sí, hombre, la conocí. Era el director don Alfredo y estaba Perfecto Reguera, pero Perfecto, si quieres, que preparaba todo con las maestras. Y entonces me metieron ahí, estuve ahí un año o dos, hasta que me examiné de magisterio y aprobé la oposición. Y entonces ya me dieron una plaza, estuve en las ventas, de las ventas me dieron ahí un pueblo del Páramo y de allí, pues de mala manera tenía que ir a Madrid a examinarme y tal. Hice la carrera un poco así, de manera aturullada, pero luego después, claro, al terminar fui a casi un año, ya estaba en Madrid con García Calvo y ahí fue donde yo cogí verdaderamente la formación auténtica en lenguas clásicas, claro. En latín sobre todo. ¿Y después qué te pasó? ¿Que te acordaste de una moza que trabajaba de...? Bueno, la niña esta, sí, trabajaba vivía yo estaba en la calle Cascalerías y abajo pues había una tienda de modistas y ella era la recadera. Y claro, coincidíamos y tal y cual, y la pobre chica se enamoró de mí, de una forma, vamos. Sí, pero claro, como era una cría y yo sabía que yo no la podía tomar en serio por no hacerle daño,
Nada, no te preocupes. Bueno, pues nada. Y ahora digo, igual la encuentro por ahí. Pero pasó ya mucho tiempo de eso, ya no. Ya, es mucho tiempo ya igual, se ha muerto, yo qué sé. O vive, vete a ver dónde vive. Claro, sí, se ve que no... Pero bueno, el tiempo pasa así. Aquí estás bien, ¿no? Sí, estoy bien, Estás bien. pero la comida, no sé si dura mucho, la comida no, No, pues. no llega ni a una probada, vamos. Es que... Habrá que hablar ese tema. Bueno, pues nos vemos entonces en Santa Cristina cuando estrenemos el himno. Yo encantado, claro. Allí nos vemos. Claro, El 15 de agosto. el 15 de agosto. Perfecto.